Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de Apocalipsis. Esta es la segunda parte del Apocalipsis que estamos viendo, el capítulo número 18. Y habíamos terminado el domingo pasado en el versículo número 3. Hoy nos toca ver el versículo 4 en adelante. Entonces dice Juan aquí en el versículo 4. Y oí otra voz del cielo. Especifica bien de dónde es la voz, y es una voz del cielo. Y la duda es, ¿qué voz es la que oye? Porque recuérdense que Dios está haciendo una movilización de ángeles en ese periodo, o la va a hacer en ese periodo, de tal manera que hay diferentes clases de ángeles, y ángeles muy poderosos, que como vimos la semana pasada. Y aquí Juan no dice si es la voz de otro ángel, que más pareciera que sí es la voz de otro ángel y que no es la voz de Cristo o la voz de Dios. Aquí está. Lo más probable es que la mencionada voz fuese la de un ángel designado para hacer el llamado a la separación. No se trata de la voz de Dios o la voz de Cristo. Bueno, y esta voz decía, salid de ella, pueblo mío. Salir de ella. ¿Salir de dónde? ¿De Jerusalén? ¿Quién es ella aquí? ¿Es Jerusalén o se refiere a alguien más? Pues de acuerdo con el contexto, y lo vamos a ver también más adelante, ella aquí es Babilonia, o sea, es Irak. Entonces, este ángel está instruyendo al pueblo de Dios, porque dice, pueblo mío. No le está hablando a nadie más que no sea el pueblo. En esto tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, cuando leemos la palabra, porque a veces asumimos que nos está hablando a nosotros o le está hablando a alguien más, pero normalmente se aclara. En este caso dice, pueblo mío, salid de ella. Quiere decir que el pueblo de Dios o alguna parte del pueblo de Dios está en Babilonia, en Irak. Y puede ser que la mayoría de este pueblo que menciona aquí Juan sean judíos. Recuerden que estamos ya en el periodo de la gran tribulación y ya al final de la segunda semana, de la semana número 70, la última mitad. Entonces, la voz dice que salga de ella. Yo me ponía a pensar, hermanos, si esa situación se diera con nosotros el día de hoy, suposición, y el Señor nos dijera que salgamos de Guatemala, ¿qué haríamos? ¿Saldríamos? ¿Dejaríamos nuestra casa? ¿Dejaríamos nuestras propiedades? ¿Renunciaríamos o abandonaríamos nuestro trabajo? ¿Dejaríamos las empresas que tenemos? ¿Qué haríamos? Y el Señor le está diciendo por medio de este ángel a su pueblo que salga de ella. Y es interesante porque lo que viene es terrible. Como esta es una profecía y todavía no ha ocurrido esto, yo no sé si realmente el pueblo de Dios que esté en ese momento en Babilonia va a salir. Porque esta voz se va a oír. La voz se va a oír.
Y yo no sé si solo el pueblo de Dios la va a oír o la va a oír toda la nación de Irak, de Babilonia. Pero la instrucción es bien específica. Salir. Hay que salir de ella. Equivale a decir salir inmediatamente. O sea, no da tiempo de hacer nada más. De vender propiedades, de juntar los bienes, llevárselos. Hay que salir inmediatamente. Nosotros hemos tenido la experiencia que cuando hay un terremoto, ¿verdad que salimos de la casa? No sacamos absolutamente nada. Ahí se queda la televisión, se quedan carros, se queda todo. Y nos preocupamos solamente de nuestra familia y salimos inmediatamente. Pues algo así es lo que el ángel está diciendo al pueblo de Dios, que salga inmediatamente. No van a tener tiempo de hacer absolutamente nada, ningún preparativo. Este mandato va dirigido a los santos de la gran tribulación. Esto no es para la iglesia. Esto es para los santos de la gran tribulación, que como decía, probablemente la mayoría de ellos sean judíos, porque estamos hablando de Irak. Es probable que algunos de Irak, ante los acontecimientos, se hayan convertido al Señor en ese periodo. Y entonces también para ellos es ese mandato de salir inmediatamente de Babilonia. Dice, quienes podrían sufrir la tentación de comprometerse con el pecado reinante en Babilonia. O sea, si no salen, si no atienden el mandato de este ángel, lo que es probable que suceda es que van a sufrir la tentación de comprometerse con el pecado que va a estar reinando en Babilonia. El llamado en Apocalipsis 18:4, que es este versículo que estamos viendo, sugiere una huida literal de una ciudad literal. Esto no es espiritual, esto es literal. Tienen que salir inmediatamente. Dios ha llamado, si vemos la historia en la Biblia, Dios ha llamado a los creyentes de todas las generaciones a una vida de separación. Dios ha llamado a todos los creyentes de todas las generaciones a una vida de separación del mundo. Y vamos a ver por lo menos un par de ejemplos. En los postreros días, ese llamado será mucho más urgente debido al inminente juicio de Dios. ¿Qué le hubiera ocurrido a Lot si no sale de Sodoma y Gomorra? Lot no sacó nada absolutamente de su casa. Y aunque no quería salir, los ángeles prácticamente lo empujaron para salir de la ciudad porque el juicio estaba por caer. Debido a que nosotros estamos muy afianzados a nuestras propiedades, en ese periodo yo no sé qué va a pasar con los judíos o con aquellos creyentes que estén viviendo en Babilonia en ese momento ante una orden tan apremiante de salir inmediatamente de ese lugar. Segunda Corintios 6:17, para traer una parte de este versículo de Apocalipsis a nuestro tiempo en la iglesia, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No voy a profundizar en esto porque nos saldríamos de la lección, pero a los corintios se les instruyó también que salieran de en medio de ellos y que se apartaran. Fue la orden del Señor. Y que no tocaran lo inmundo para que el Señor los pudiera recibir. Algo otro día vamos a ver un poco más de esto para ver si los corintios realmente obedecieron y si no, ¿qué fue lo que pasó? Porque aquí la instrucción de Pablo fue bien tajante, salir de en medio de ellos. La expresión pueblo mío constata el hecho de que el llamado va dirigido a los que han creído en el Mesías, solo para ellos.
a los que han creído en el Mesías, en los postreros días y que residen en Babilonia. Los tales serán llamados a salir con urgencia de la ciudad que está a punto de ser destruida, así como Lot recibió la orden de salir de Sodoma antes de su destrucción, que eso está en Génesis 19:15. Bueno, ¿para qué? Sería la pregunta, ¿para qué tienen que salir? Y el mismo apóstol Juan da la respuesta, ¿para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados. Mire la instrucción tan importante que el Señor le está dando a su pueblo, para que no sean participantes de sus pecados. Quiere decir que si ellos irán a permanecer en Babilonia, van a participar de los pecados de Babilonia. Y el Señor, en su afán de salvarlos, les va a instruir que salgan inmediatamente. Y también para que no reciban, dice, parte de sus plagas. O sea, como van a estar sucediendo los juicios, aquí ya estamos en la séptima copa, y la destrucción para Babilonia está a las puertas. Entonces, si estos creyentes, el pueblo de Dios, no atiende la instrucción de salir, no solo van a participar de sus pecados, sino que van a recibir parte de sus plagas. O sea, ya no será responsabilidad de Dios lo que les pueda pasar, porque Él les ha advertido y les está diciendo que salgan para que no les ocurra esto. Dios hará un llamado a los suyos para que salgan de esas trampas mortales de ese sistema maligno. Recordemos que ya el sistema que va a estar prevaleciendo será el nuevo orden mundial, y que por la profecía parece ser que este va a estar radicado, sus autoridades van a estar en Babilonia. También puede tratarse del llamado de Dios a los elegidos para que abandonen el sistema mundano. O sea, salir, tal vez no literalmente, sino que salir del sistema, de ese sistema mundano, y que se acojan a la fe en el Salvador. En cualquier caso, cualquiera de las dos situaciones, el mensaje consiste en abandonar el sistema antes de que sea destruido. Yo más me inclino a pensar de que tienen que salir literalmente de la ciudad. Porque la ciudad de Babilonia, Irak, va a ser quemada, literalmente desaparecida del mapa. Entonces el Señor quiere preservar a los creyentes para que salgan. Por supuesto que si salen de Babilonia, automáticamente estarán saliendo del sistema mundano. Eso va aparejado. En cualquier caso, el mensaje consiste en abandonar el sistema antes de que sea destruido. El juicio de Dios sobre esta sociedad que vive en pecado y arrogancia podrá ser evitado solo para el pueblo de Dios. Isaías y Jeremías hicieron igual advertencia al pueblo de Israel para salir de Babilonia en la época de estos profetas. O sea, esta situación no es primera vez que se va a dar para Israel, esta instrucción, este mandato, porque ya encontramos nosotros en Isaías y en Jeremías que se dio esa misma instrucción de salir de en medio de Babilonia. Y vamos a ver un poquito más adelante estos textos de Isaías y de Jeremías. Dice, para que no seáis partícipes de sus pecados. O sea, ser copartícipes, o sea, compartir. Dicha expresión completa la idea de que los creyentes deben abandonar Babilonia para no iniciar ningún tipo de comunión con el pecado de dicha ciudad. En segundo lugar, o sea, el segundo propósito se expresa en la cláusula ni recibáis parte de sus plagas. En este caso particular, las dos cláusulas, la primera y la segunda, dependen de que se haga efectiva la acción del verbo principal, que es salir. El llamado divino es, pueblo mío, salid de Babilonia.
Mire cómo Dios se está preocupando por los suyos, aún en medio de esa gran tribulación y de tantos juicios que van a caer sobre, no solo sobre Israel o Babilonia, sino que sobre todo el mundo. Desobedecer el mandato de salir de Babilonia implicaría al desobediente en las plagas. Lo va a implicar en las plagas que afectarán a la ciudad y a todo aquel que mantenga comunión con sus pecados. O sea, es de veras importantísima la instrucción que el Señor está dando al pueblo, a su pueblo. Es un lenguaje conocido que recuerda las advertencias que hicieron Isaías y Jeremías, que ya mencionamos. Por ejemplo, en Isaías 48:20 dice, hablando el Señor a Israel, dicen, salgan de Babilonia, huyan de los caldeos. Por eso decía, no va a ser primera vez. Ya se había dicho en época de Isaías, el Señor les había hablado a los israelitas que salieran de Babilonia y que huyeran de los caldeos. Dice también Isaías 52:11, pónganse en marcha, salgan de ahí, no toquen nada impuro. Tienen que salir con las manos vacías, no pueden llevar nada. Ahora Jeremías nos dice, huye de ella, pueblo mío, huye de ella, de Babilonia. Sálvese quien pueda de mi ardiente ira. Sálvese quien pueda de mi ardiente ira. Eso está en Jeremías 51:45. Ya 2 Corintios 6:17 lo acabamos de ver. Ahora, ¿por qué tiene que pasar todo esto? ¿Tiene que hacerse todo esto? El mismo apóstol lo responde. Porque sus pecados, los de Babilonia, han llegado hasta el cielo. Aquí hay un trato ya individual con Babilonia. Aquí no es a Jerusalén. Cuando dice aquí salir de ella, no está hablando a Jerusalén o a Samaria o Israel, está hablando a Babilonia. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y luego dice, y Dios se ha acordado de sus maldades. Interesante. Dios se ha acordado de las maldades de la nación de Babilonia. Y esos pecados que están cometiendo en ese preciso momento han llegado hasta el cielo. Fíjense que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y en este último libro de la Biblia nos dice el apóstol que Dios se ha acordado de sus maldades. Pero en el primer libro de la Biblia, en Génesis 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ya vimos que en Jeremías y que en Isaías el Señor dio las mismas instrucciones al pueblo de Israel. Al principio de la humanidad, recién empezando el mundo, Dios expresa aquí en este capítulo 6 que Él ha visto la maldad de los hombres en la tierra y se ha arrepentido y ha dispuesto a hacer un juicio universal. Porque en este mismo capítulo 6 de Génesis ocurre el diluvio. Y ahora estamos viendo en Apocalipsis, en el último libro, que esta historia que se dio en Génesis se vuelve a repetir en la tierra. Dios esperará hasta que el pecado de Babilonia haya llegado a su colmo antes de derramar su juicio sobre ella. Jeremías 51:9 dice, curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes.
Mire cómo la historia es repetitiva y cómo la profecía ha sido en el mismo orden, por las mismas circunstancias. Yo lo que pienso es que nosotros los seres humanos no aprendemos de la historia. Volvemos a cometer los mismos errores. Si pensamos que la Tierra lleva ya 6,000 años de haber sido establecida, quiere decir que son 6,000 años donde la humanidad no ha aprendido, porque las mismas instrucciones se están dando ahora aquí en Babilonia y al pueblo de Dios, que salgan de Babilonia inmediatamente. La idea es que los pecados de Babilonia se pegarán unos a otros en cola y se alzarán hasta llegar al mismo cielo. Literalmente significa acciones injustas, hechos injustos. Los crímenes de Babilonia y todos sus actos de injusticia serán juzgados por Dios. Hasta ahí va a llegar Babilonia. Nunca más volverá a aparecer Babilonia. Va a ser destruida literalmente, absolutamente. Bueno, sigamos. Dice los versículos del 6 al 9 de Apocalipsis 18. Aquí podemos preguntarnos, ¿qué dirá Dios de esto que hemos visto hasta este momento? ¿Qué va a decir Dios? Bueno, él dice, dadle a ella. Ella es Babilonia, Irak. Dadle a ella como ella os ha dado. ¿A quién les ha dado? Al pueblo de Dios, a Israel. Ustedes tienen que darle. El Señor le está dando esta instrucción no a Juan, no a ningún ser humano. Está dando esta instrucción a los ángeles que le den a Babilonia como ella les ha dado a los israelitas, a los judíos. Este texto bajo consideración, sin duda, tiene su fundamento en Jeremías 50, 29, 46. Debemos de observar aquí que Juan está siendo alimentado de pasajes proféticos de profetas del Antiguo Testamento, que son exactamente lo mismo. Dice, donde el profeta describe el mal que vendrá sobre Babilonia, en Jeremías 50, 29, 46. Entonces, Juan está dependiendo extensamente de Jeremías 50, 50 y 51, de esos dos capítulos, cuando describe la destrucción de Babilonia en Apocalipsis 17 y 18. La historia se vuelve a repetir aquí otra vez, en este caso para Babilonia. ¿Qué más va a decir Dios? Pagarle doble según sus obras. ¿A quién? A ella, a Babilonia. Pagarle el doble. Esta no es una súplica pidiendo venganza personal de parte de los santos perseguidos. Esto es una declaración judicial celestial. Aquí hay una declaración judicial celestial y tenemos la respuesta divina a la crueldad cometida por personas malvadas, quienes han pasado el punto de no regreso en sus prácticas morales. ¿Qué va a estar ocurriendo en Babilonia en ese periodo para que inmediatamente haya esa respuesta divina y esa declaración judicial celestial para la destrucción total de Babilonia? La hora final ha llegado para Babilonia y es demasiado tarde para el arrepentimiento. Ya no hay oportunidad para ellos, ya no va a haber oportunidad para ellos. Dios le aplicará con toda justicia la llamada lex talionis, o sea, la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. No es realmente la ley de talión, es la ley de Moisés, la ley de Dios a través de Moisés, pero se le ha denominado la ley de talión. Pero aquí se le va a aplicar con toda justicia esa ley a Babilonia. Lo que ellos han hecho es lo que van a recibir. Y por eso aquí se está dictando esa sentencia.
Babilonia recibirá lo que justamente merece por su crueldad y por su desafío de Dios. Dios hará uso de su soberanía para darle a Babilonia su justo castigo. Dios utilizará a la confederación de los 10 reyes, ¿se recuerdan? Los 10 cuernos y los 10 dedos de la imagen de Nabucodonosor, que han acordado sujetarse a la bestia como el instrumento para la destrucción de Babilonia. O sea, Dios va a utilizar a esos 10 reyes para destruir a Babilonia. Tal acción no debe extrañar, puesto que en la antigüedad Dios usó a Ciro el Grande, un rey malvado. ¿Para qué? Para ejecutar su voluntad. Y eso está en Isaías 44:28 y 45:1. Sigue diciendo que le den a ella, que le paguen el doble en el cáliz, o sea, en la copa, en el cáliz en que ella preparó la bebida que Babilonia dio a todo el mundo. En ese mismo cáliz, en esa misma copa, se le va a preparar a ella el doble. La copa mencionada aquí es la misma que Babilonia ha utilizado para embriagar a las naciones y a los reyes de la tierra. Y eso está en Apocalipsis 14:8, 14:10, 17:4 y 18:3. En los postreros días, ella, o sea, Babilonia, tendrá que beber de la misma mezcla una ración completa. El mismo instrumento que utilizó para seducir y destruir a las naciones se convertirá en un azote judicial para Babilonia. Por eso dice preparadle. Significa mezclar una bebida en preparación para beberla. Y la mezcla es la ira de Dios. La ira de Dios le van a dar a beber a Babilonia. Preparadle a ella el doble. Preparadle a ella el doble. O sea, la sentencia judicial es bien severa para Babilonia. Cuanto ella se ha glorificado, o sea, Babilonia se ha autoglorificado. En ningún momento ha reconocido a Dios. Como ya han pasado algunos años de la gran tribulación, Babilonia está enterada de los juicios que están cayendo sobre la tierra en ese periodo. Sin embargo, Babilonia se autoglorifica. Se podría traducir así: en cuántas cosas ella se ha autoglorificado y ha vivido en lujo arrogante. El estilo de vida de Babilonia en ese periodo refleja un evidente materialismo revestido de indiferencia y vanidad. Materialismo, indiferencia y vanidad. Es una ciudad habitada por gente preocupada solo en sí misma y entregada a los placeres y al lujo arrogante como un fin en sí. Si nosotros analizamos hoy las diferentes naciones, incluyendo la nuestra, veremos que este es el sistema de vida de mucha gente de las naciones. Gente materialista, gente indiferente a los aspectos espirituales, gente llena de vanidad, gente que está entregada a los placeres y al lujo arrogante como un fin. O sea, eso no va a ser algo nuevo en Babilonia. Eso ya se está viviendo el día de hoy. Va a ser una ciudad que vive en egocentrismo incurable, revestida de pasiones incontroladas. Es que, hermano, si uno reúne todos estos adjetivos, estas calificaciones que el Señor le hace a esta nación de Babilonia, es increíble. O sea, es difícil imaginar cómo va a ser el sistema de vida ahí. Ha vivido en deleites, Babilonia, a pesar de los juicios que están cayendo. Ha vivido en deleites. Y dice, tanto darle de tormento y llanto. Tanto darle de tormento y llanto. El principio de equiparar el castigo con el crimen cometido
Es un postulado constantemente afirmado en la Biblia y lo podemos ver en Isaías 3:16, Proverbios 29:13, Levítico 1:51 y Levítico 14:11. Babilonia recibirá exactamente la misma medida de tormento y llanto comparable con lo que ha gastado en la autoglorificación y en sus placeres arrogantes. Exactamente la misma medida de tormento y llanto. Por eso mencionamos la ley de Talión. El orgullo, mire otro calificativo, y la arrogancia. El orgullo y la arrogancia siempre han sido actitudes repudiables delante de Dios. El orgullo y la arrogancia. Lamentablemente, dentro de las diferentes congregaciones hay personas muy orgullosas y muy arrogantes. Y esas son actitudes que Dios no las soporta, las repudia. Y eso lo podemos ver en Santiago 4:6. Bueno, siguiendo. Dice, ¿qué responderá la gran ramera? En la anterior presentación vimos qué iba a decir Dios. Ya vimos qué es lo que Dios va a decir. Ahora aquí, ¿qué es lo que va a responder la gran ramera? O sea, Babilonia. Porque dice en su corazón, la gran ramera, ¿qué es lo que dice? Yo estoy sentada como reina. Yo estoy sentada como reina. Lo que quiere decir es que yo de mí misma o por mí misma estoy sentada como reina. La frase sugiere autosuficiencia e independencia. Es como si dijese, no necesito nada de nadie. Muy parecido a lo que encontramos en la iglesia de Laodicea, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Que los de Laodicea van a decir, nos hemos enriquecido, no necesitamos de nada, ¿verdad? Y la respuesta va a ser, pero si tú eres un miserable, eres un ciego, un desnudo, ¿verdad? La respuesta que el Señor le da, pues aquí casi que se repite lo mismo con Babilonia. No necesito nada de nadie. O sea, tan segura está Babilonia que está confiando en su autosuficiencia y en su independencia, porque Babilonia va a ocupar una posición a nivel mundial importantísima en ese tiempo. Y además dice, porque no soy viuda y no veré llanto. O sea, está como retando a Dios cuando el Señor dice que le den del doble de la copa a Babilonia. Dice, no me preocupa. Yo estoy como reina. A mí no me va a ocurrir nada de eso. Además, no soy viuda para llorar y por lo tanto no voy a ver llanto. No va a ocurrir nada. O sea que la gran ramera no se considera viuda. Los reyes de la tierra mantienen una relación continua con ella. Sus riquezas constituyen poderosos atractivos para sus amantes. Pero el juicio divino será ejecutado a través de la confederación de los 10 reyes. No lo va a poder evitar. Tendrá que sufrir lo que dice la profecía, lo que Dios está diciendo. Y cuando dice, y no veré llanto, esta frase expresa el colmo de la arrogancia de Babilonia. No veré llanto, dice. Es una declaración de vanidad jactanciosa. Como esa gente no cree en la palabra de Dios, está menospreciando el juicio de Dios. Está menospreciando las palabras que Dios está diciendo. Se está autojustificando, se está sintiendo muy complacida de lo que está haciendo. Se siente autosuficiente. Se siente que tiene el poder absoluto del mundo para que no le ocurra nada. Pues puede ser que tenga el poder terrenal, pero no el poder celestial. Y aquí se las está viendo ya, se las va a tener que ver con Dios mismo. Ante estas palabras de la gran ramera, Dios le va a responder de la siguiente manera. Y está en ese versículo que estamos viendo. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas.
en un solo día, como le sucedió a Lot, como le sucedió al mundo en el periodo del diluvio. En un solo día le vendrán no su plaga, sino que dice sus plagas en plural. Son muchas plagas. Le van a llegar en un solo día. Isaías 47:8 dice, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, refiriéndose a Babilonia. Tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Por eso decía que Juan está siendo alimentado de las profecías del Antiguo Testamento. Y en ese momento se estarán cumpliendo esas profecías. El versículo 9 de Isaías 47 dice, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. Ya dice, no, yo no voy a llorar. Yo no estoy viuda, yo soy reina. Va a suceder en un mismo día orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Es interesante, hermanos, leer las profecías de estos profetas del Antiguo Testamento. Y si las unimos a Apocalipsis, nos damos cuenta la correlación tan estrecha que tienen estas profecías. Y Dios mismo le responde y le dice, muerte, llanto y hambre será quemada con fuego. Ella está confiada. Dice que es una reina, que no va a ser viuda, que no va a haber llanto. Pero Dios le dice que va a haber muerte, va a haber llanto y va a haber hambre y que va a ser quemada con fuego literal. O sea que el juicio que va a caer sobre Babilonia vendrá de manera repentina y fulminante. La confianza de Babilonia estará puesta en sus ídolos, en sus hechizos y en sus encantamientos. Es decir, su confianza descansará sobre el poder satánico. Pero el poder de Satanás frente a Dios no tiene ningún valor. Dios la va a destruir porque él así lo determinó definitivamente. ¿Qué más va a decir Dios? Le dice, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga a la gran ramera. Poderoso es Dios el Señor que la juzga. O sea que el fracaso total será total. El fracaso será total, puesto que en un solo día vendrán sus plagas. Babilonia afirmará en su orgullo y autosuficiencia que es una reina y que no tiene necesidad de nada. Pero Dios está diciendo lo contrario. Las plagas van a consistir de, primero, muerte, que es la paga del pecado, según Romanos 6:23. Llanto, que es decir, el resultado de la muerte y la señal de luto y de tristeza. Y tercero, hambre, es decir, la falta de los alimentos fundamentales. Eso es lo que va a experimentar Babilonia, pero ella se está sintiendo muy segura de sí misma. Ahora veamos qué van a responder los reyes, porque aquí hay un diálogo entre Dios, Babilonia y los reyes. Entonces, los reyes dice que, capítulo 18, versículos 9 y 10, dice, y los reyes, ¿cuáles reyes? Los 10 reyes, los 10 cuernos de la bestia. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán. Recuérdense que los mismos reyes se van a voltear contra Babilonia. Pero aquí dice que ellos van a llorar. Y habían vivido en los deleites de Babilonia. O sea, esos reyes de la tierra disfrutaron de los beneficios producidos por su relación con Babilonia. No tuvieron escrúpulos para hacer todo tipo de negocios con Babilonia. No tuvieron escrúpulos. Hicieron cualquier tipo de negocios con Babilonia, con tal de conseguir riquezas y placeres. Riquezas y placeres. Dice que harán lamentación sobre ella, los reyes. Harán lamentación sobre ella cuando vean
el humo de su incendio. O sea que estos reyes van a ser testigos presenciales de cómo Irak va a ser quemada, literalmente. La quema y la destrucción de Babilonia producen en los reyes de la tierra una reacción de lamento profundo, porque van a llorar y van a hacer lamentación. El llanto de los reyes de la tierra será en voz alta y la lamentación implica que golpearán sus propios pechos en demostración de tristeza y de luto. El humo producto del fuego judicial que destruirá Babilonia les llenará de asombro. Ahora, sus fortunas han cambiado y están llorando y se lamentan al ver levantarse el humo que anuncia su destrucción por fuego. O sea, tendrán fuertes inversiones en Babilonia y ahora se dan cuenta que no van a poder rescatar ni un solo centavo porque van a llorar y van a lamentar cuando vean el tremendo incendio que se va a causar en Babilonia. Y entonces dice que se van a parar de lejos, se van a parar lejos por el temor de su tormento, el tormento que está cayendo sobre Babilonia. Y van a decir lo siguiente, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, pero veamos antes de qué es lo que dicen. El fuego terrorífico que ha de producir la destrucción de Babilonia es de magnitud tal que los reyes de la tierra solo se atreven a contemplar la escena de lejos. No se acercan a causa del temor de su tormento. Dicha destrucción es sobrenatural y cumple cabalmente el propósito de Dios. Los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que dicen cuando dicen que se paran de lejos por el temor y el tormento de Babilonia? Diciendo, ¿qué es lo que van a decir? Esta lamentación. ¡Ay! Dos ayes. ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia! La ciudad fuerte. Los 10 reyes estarán lamentando con estas palabras al ver la angustia de los reyes de la tierra. La angustia de los reyes de la tierra queda patentizada mediante la doble expresión de lamento. ¡Ay! ¡Ay! Estas son exclamaciones de tristeza que expresan el profundo pesar producido por la súbita pérdida de la fuente de sus riquezas y la generadora de sus deleites. Yo por eso decía la vez pasada que inmediatamente que la iglesia sea levantada, la gente con recursos económicos abundantes y que tengan inversiones en Babilonia, si leyeran la profecía sabrían que al nomás desaparecer la iglesia, debieran de retirar sus inversiones porque lo van a perder todo. Todo. Se van a lamentar. Dirán, ¡ay! ¡Ay! ¿Por qué? Porque en una hora va a llegar el juicio a Babilonia. En una hora. Eso sí es literal. En una hora, Irak va a ser quemada, desaparecida totalmente del mapa. Entonces podemos ver que los líderes políticos del mundo llorarán por la pérdida de esa capital del mundo que marcará la hora final del imperio del anticristo. Es el final del imperio del anticristo, o sea, el octavo imperio. Y con él la pérdida del poder que ostentaba. Si vamos a la historia bíblica, dice en Daniel 5:30, ahí se registra que la Babilonia antigua cayó en un solo día. Mira, aquí fue un juicio sobre la misma Babilonia que está hablando Apocalipsis 18. Ya ocurrió esto una vez. No es primera vez que esto va a suceder. Ahora veamos cómo se califican a esta ciudad. La califican como la gran ciudad. La califican como la ciudad fuerte. La consideran grande y fuerte a causa de sus riquezas materiales y su influencia sobre las naciones. O sea, ¿qué tanta riqueza va a acumular Babilonia en ese periodo para que se mencionen todas estas palabras? Quienes admiraban los logros de su fortaleza
están maravillados de que la ciudad más poderosa que ha existido se encuentre reducida a escombros y arda en las cenizas de su destrucción. Esto nos recuerda un ejemplo de las torres de Nueva York, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Qué quedó de las torres? No quedó absolutamente nada. Ahí está el lugar vacío. Todo se destruyó. Desaparecieron las torres. Pues así va a pasar con Babilonia. Va a desaparecer quemada. O sea, va a ser un juicio tan severo que ni las cenizas van a quedar. El juicio será semejante al de Sodoma y Gomorra, según Jeremías 50:40. Su destrucción será súbita y fulminante, que según dice Jeremías 51:8. La ciudad lujosa se convertirá en ruinas y nunca más será habitada, según Jeremías 51 del 36 al 44. Mire cuánta profecía hay solo con relación a Babilonia. Sin embargo, esas profecías han sido ignoradas, no solo por Babilonia, sino que por toda la gente del mundo. No conocen el futuro, no saben lo que va a suceder porque no leen la palabra de Dios, no leen la Biblia. Usted dice, porque en una hora vino tu juicio. Ok, sigamos. Entonces dice, ¿qué harán los mercaderes? El anterior era, ¿qué dirán los reyes? Ahora, ¿qué van a hacer los mercaderes, los comerciantes? Eso lo encontramos en el versículos del 11 al 13 del capítulo 18. Dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. No es que se estén compadeciendo de la ciudad por lo que van a llorar. Van a llorar porque perderán su riqueza, perderán sus inversiones, lo perderán todo. Se refiere a hombres que viajan con el fin de comerciar. Los mercaderes mencionados se enriquecerán a causa de sus transacciones comerciales con Babilonia. Mire, se van a enriquecer por el negocio, por el comercio que van a tener con Babilonia. Mercadería significa en este contexto el cargamento de un barco. La destrucción de la gran ciudad produce en ellos llanto y lamento. Primordialmente lamentan la pérdida de ganancias y clientes, pero también lamentan la desaparición del gran tesoro representado por la gran ciudad. Dice siempre aquí el capítulo 18, versículo 11. Porque, o sea, esa lamentación de los mercaderes y que van a llorar será porque ninguno compra más sus mercaderías. Entonces, quiere decir que Babilonia en ese tiempo va a tener muchas mercaderías, de las cuales el mundo entero se va a enriquecer. O sea, va a tener un auge económico, pero especial en ese periodo. Dice que van a tener mercadería de oro. Aquí vamos a ver un listado de las mercaderías. Mercadería de oro, mercadería de plata, mercadería de piedras preciosas, mercadería de perlas. Mire, ya van 1, 2, 3, 4 tipos de mercadería, pero no son solamente esas. Vea las siguientes. Mercadería de lino fino, mercadería de púrpura, mercadería de seda, mercadería de escarlata. ¿Qué más? Mercadería de toda clase de madera olorosa, mercadería de todo objeto de marfil, mercadería de todo objeto de madera preciosa. ¿Qué más? Mercadería de cobre, mercadería de hierro, mercadería de mármol. Hermano, este listado es impresionante. La cantidad de productos que va a producir Babilonia, de la cual van a haber estos mercaderes comerciando con esta nación en una diversidad de productos que son importantísimos y de mucho valor. O sea que la variedad y probablemente el volumen del comercio entre Babilonia y los mercaderes de la tierra ha de ser extraordinario. Algunos estudiosos del Apocalipsis dividen los artículos de comercio
en 7 categorías. Y los vamos a ver aquí a continuación. Aquí están los 7. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El primero son materiales preciosos, que comprende oro, plata, piedras preciosas y perlas. Segundo, materiales para prendas de vestir lujosas, lino fino, púrpura, seda y escarlata. Tercero, materiales para muebles costosos, madera olorosa, objetos de marfil, maderas preciosas, cobre, hierro y mármol. Cuarto, especias preciosas, canela, especias aromáticas, incienso, mirra y olíbano. Quinto, artículos comestibles, vino, aceite, harina y trigo. Sexto, mercancías para uso agrícola y doméstico, bestias, ovejas, carros y carros. Y el último es impresionante, comercio con personas. Cuerpos, las almas de los hombres. O sea, que va a haber esclavitud nuevamente en Babilonia. Aquí está, mire. Ellos van a comercializar con los mercaderes personas, van a vender y a comprar personas, almas de hombres. Bueno, aquí decía de cobre, de hierro y de mármol, que no habíamos terminado la lista y dimos el resumen antes, pero luego tenemos los siguientes productos que decía, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, o sea, incienso aromático, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. Yo me anticipé a poner el resumen, lo voy a haber puesto después de esto. Pero mire, esas son las mercaderías con las que va a comercializar Babilonia y que los mercaderes del mundo se van a enriquecer teniendo un tráfico comercial con esta ciudad de Babilonia. O sea, la destrucción de dicha ciudad producirá una serie de crisis comercial en todos los continentes de la tierra. Se va a dar crisis. Al desaparecer Babilonia, se va a ver claramente la crisis comercial que va a haber en todos los continentes de la tierra. No solamente en Medio Oriente, en África, en Asia, en Europa, en América, en todos lados va a haber una crisis por falta de esos productos y también por la destrucción. Tal será la degradación social de Babilonia y sus mercaderes que las vidas de seres humanos serán considerados como una mercancía cualquiera. El texto griego dice, y cuerpos y almas de hombres. La idea tras dicha frase es el completo sometimiento y opresión de seres humanos, esclavitud humana. Babilonia traficará con seres humanos como si se tratase de una mercancía cualquiera. Será la violación más descarada de los derechos humanos. Dios requerirá de ella semejante maldad. Por eso es que le van a dar el doble. La larga lista de artículos sugiere que Babilonia sostendrá un comercio amplio y variado con los distintos países de la tierra. La pérdida de ese tan vasto intercambio comercial será la razón del lamento expresado por los mercaderes de la tierra. La destrucción de dicha ciudad producirá una seria crisis comercial en todos los continentes de la tierra. Si vemos en cifras recientes, esta información la saqué de internet. Si vemos cómo fue la balanza comercial de Babilonia, o sea, Irak, en el año 2019, dice que en 2019 Irak registró un superávit en su balanza comercial. Quiere decir que exportó más de lo que importó. ¿Qué cantidad? 29.073 millones de euros exportó y por eso tuvo un superávit. O sea, un 18.76% de su Producto Interno Bruto. Pero este fue inferior al superávit que habían alcanzado en el 2018. En el 2018 tuvo un superávit de 35.618 millones de euros, que son 42.065 millones de dólares, o sea, el 6.13% del PIB. O sea, su balanza comercial cayó en el 19 comparado con el 18. La variación de la balanza comercial se ha debido a que se ha producido un descenso de las exportaciones en Irak y un incremento de las importaciones. Pero eso es 2019. Pero cuando sea
el periodo de la gran tribulación, estas cifras se van a superar, pero extraordinariamente. Quizás vayan a ser superiores a las que ha tenido Estados Unidos. Si vemos también la balanza comercial de Estados Unidos, tenemos la siguiente información. En el 2019, Estados Unidos registró no un superávit, sino que un déficit en su balanza comercial de 824.280 millones de euros. En el anterior, en Irak fue 29.000. Ahora en Estados Unidos es 824.280 millones de euros, que representan un 4.31% de su Producto Interno Bruto, que es superior al registrado en 2018. O sea, Estados Unidos también va en decadencia, que fue de 804.605 millones de euros, el 4.61% de su Producto Interno Bruto. Pero Irak quizás va a superar estas cifras. O sea, va a ser un crecimiento escandaloso, nunca jamás registrado en la historia. La variación de la balanza comercial se ha debido a un incremento de las importaciones. En el caso de Estados Unidos, han tenido mayores importaciones que exportaciones. Pero sigamos. Bueno, ¿qué dice los siguientes versículos del 14 al 20? Dios nuevamente toma la palabra y va a decir lo siguiente. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Le está hablando a Babilonia. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. ¿Cuáles son esos frutos? Se refiere a los frutos del otoño que están listos para la cosecha. El dinero abundante de los babilonios les permitirá adquirir los mejores productos del mercado. Su deseo de satisfacer sus apetitos será tan profundo que Juan lo describe como una codicia del alma. Pero el juicio divino hará que Babilonia quede en ruinas y por lo tanto los frutos de la codicia de su alma se apartarán de ella. Todas las cosas, sigue diciendo del versículo 14, todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Nunca más las hallarás. Mire, es una sentencia definitiva. La referencia es a las secuelas, a las suculentas comidas que forman parte de la dieta diaria de los mercaderes de Babilonia. Las cosas espléndidas podría referirse tanto al mobiliario lujoso y brillante de las cosas como a los vestidos hechos del material más costoso de la tierra. Todo ese lujo y riqueza serán destruidos. Cuando dice te han faltado, significa literalmente te fueron destruidas. Y cuando dice y nunca más las hallarás, esta frase expresa una negación en los términos más enfáticos posibles. La gloria y las riquezas de Babilonia desaparecerán hasta el punto de que nunca, jamás las van a tener. Dios las hará desaparecer para que no quede ni el recuerdo de ellas. Mire qué juicio tan terrible para Babilonia. Dios nuevamente está diciendo, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Está haciendo énfasis de la reacción de los comerciantes. El lamento de los mercaderes es semejante al de los reyes de la tierra, de 18:10. Su queja se debe a que han perdido la fuente de sus riquezas. La expresión estas cosas se refiere a los artículos mencionados en el capítulo 18, versículos 12 al 14, el listado que vimos. La destrucción de Babilonia pondrá fin al tráfico de comercio entre los reyes de la tierra, los 10 reyes, y la gran ciudad junto al Éufrates, que se han enriquecido a costa de ella. Esa es la razón fundamental de su lamento. Llorando y lamentando, que dice el capítulo 18, de 9 al 11, dicen los mercaderes, al igual que los reyes de la tierra, han centrado sus vidas en las ganancias materiales producto de su comercio con Babilonia. Al perder su fuente de ganancia, no les queda más que llorar y lamentarse. Esa actitud es común en quienes tienen su esperanza cifrada en las cosas materiales y no en el único Dios vivo y verdadero. Parte de eso se está viviendo el día de hoy.
Y lamentablemente se da dentro de algunos miembros de las diferentes congregaciones que tienen toda fincada su esperanza solo en las cosas materiales y no en Dios. Y pueden quedarse con las manos vacías en un abrir y cerrar de ojos por una sentencia divina. Y dice también Dios, y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Mire cómo estaba vestida esa ciudad. No es la mujer, sino que es la ciudad. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Entonces, igual que los reyes de la tierra, los mercaderes también repiten ay de lamento y dolor frente a la sorprendente destrucción de Babilonia. Es necesario volver a hacer hincapié en el hecho de que los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis ponen de manifiesto que la ciudad de Babilonia volverá a florecer en los postreros días. No se trata de la ciudad de Roma, sino de la Babilonia junto al Éufrates, que reverdecerá y volverá por sus fueros en los postreros tiempos, pero igual será destruida. Babilonia volverá a enriquecerse de manera tal que se vestirá de lino fino, de púrpura y de escarlata. Es decir, aparecerá como una mujer vestida de la ropa más suntuosa que el dinero pueda comprar. Y se recuerdan que vimos ya en algunas lecciones anteriores que esa mujer es esta. Y que la describió desde el principio, la describe Juan como una mujer adornada de oro, que tiene el cáliz y se viste de lino fino y de púrpura. Pero esta mujer es Babilonia. Y aquí de esta mujer es de la que está hablando este capítulo 18. Así es que aquí vamos a terminar. He llegado a la hora y vamos a terminar aquí. Nos faltaría para la siguiente sesión. Vamos a ver qué es lo que van a decir los pilotos, los marineros y los viajeros. Eso lo vamos a ver siempre en estos versículo, capítulo 18, versículo 20. Entonces vamos a dejar hasta aquí, hermanos, y dejamos el tiempo por si hay comentarios, hay aportes, hay preguntas. Pero lo que estamos viendo, hermanos, el capítulo 17 y 18 es la destrucción de la Babilonia junto al río Éufrates, que es Irak. Es una sentencia, 2 capítulos dedicados en la profecía exclusivamente para esa ciudad que es la que va a estar representando el 8º imperio mundial. Entonces, si usted quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, puede encender su micrófono y hacerla, plantear su pregunta o su comentario.